Gracias por continuar con nosotros. En escena tenemos como invitado en el día de hoy, como es de rigor al final del año, pasamos revista a la situación económica del país, a don Luis Humberto Vargas. Así es. Economista, profesor académico y ha estado recurrentemente con nosotros en este espacio. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación y sobre todo el fin de año, donde siempre hay un deseo de hacer un balance del año que transcurre, así como también del próximo año. Exactamente. Precisamente el gobernador del Banco Central dio a conocer el cierre de la economía en un 5%. ¿Usted está de acuerdo con esa cifra? La discusión de la tasa de crecimiento del Banco Central empezó antes de que llegara este gobernador. Y lo que han vivido es inventando números. ¿Cómo? Todos. Pues, pero ven acá, ya yo me cansé. Oiga bien, llevo varios decenios diciendo que el Banco Central no solamente calcula mal, sino que no tiene el equipo de estadísticos económicos para hacer los cálculos. Y además he dicho que de acuerdo a la ley, porque ustedes son buenos comunicadores, no sé si saben que esa ley de data no le corresponde al Banco Central, sino que le corresponde a la Oficina Nacional de Estadística. Y él sencillamente se ha dedicado a violar sistemáticamente la ley. Pero olvidémonos de esa violación, porque aquí lo más permanente es que llega un propietario, se apropia del Ministerio y la Dependencia y comienza con un plan de financiamiento publicitario a enaltecer su figura. Fíjense que el único gobernador del mundo, y si no yo le invito a que me diga de qué gobernador del mundo, se dedica a simples informaciones, a difundirla a nivel de periódicos nacionales, gastando millones de pesos. Dígame uno. Ahora, este tiene esa... potestad. No tiene potestad, porque no tiene ninguna calidad. Pero lo que no se explica, don Luis, es que usted tiene el primer y el segundo trimestre del año en una situación de alrededor de 5, 5.2, 5.4 de crecimiento. Pero a partir de agosto, el crecimiento no ha superado al 3% mensual. Esos son inventos del Banco Central. Entonces, ¿cómo es que el promedio al final del año sigue siendo 5? Bueno, porque eso puede hacerse un promedio. Lo único que es que cuando escriben los comunicados, y aquí está, ¿verdad? Porque para que no se dijera donde dije Diego, que es muy común en el Banco Central, es el comunicado que acaban de publicar en el día de hoy varios periódicos nacionales. No vamos a entrar en cuestiones técnicas. Lo que sí es que ese crecimiento no se corresponde con el comportamiento de las principales variables. Pruebas al canto. Habla de que ha habido una reducción de las exportaciones. Eso lo dice el comunicado. ¿Y qué exportación ha caído de enorme importancia? El oro, cerca de 300 millones de dólares. 25% negativo. Sí, pero eso es minería. Estamos hablando de, porque hay una minería orientada al mercado interno. Por eso hay que hablar de minería metálica y minería no metálica. Ahora, acuérdense que se utiliza, que también no saben calcular. Aquí tienen cemento como planta, como ramo industrial, cuando el cemento sencillamente pertenece a minería. Pero nada, siempre han inventado y viven inventando y seguirán inventando. El primero que le hizo una corrección hace más de 30 años, que no sabían calcular minería, fui yo, porque ¿dónde tenía minería? En el sector primario junto a agricultura. Oiga, nosotros en aquella época teníamos una de las empresas más modernas de América Latina. No sé si usted recuerda que era Falcon Bridge. Sin embargo, ellos seguían sin ton ni son. Después vinieron con el San Benito de poner a telecomunicaciones como sector líder de la economía. Pero por Dios, son tan bárbaros que no supieron distinguir entre lo que era valor agregado y valor de venta. Valor agregado es cuando usted suma la remuneración de los trabajadores y la remuneración del capital. Entonces, ¿cuánto pudo haber crecido la economía realmente?
Mire, eso nada más lo saben ellos porque viven calculando mal. Ni siquiera saben calcular el valor agregado de minería. Oiga, y son tan tontos, porque debo decirle, hay gente pagada con 800,000, 1,000,000 de pesos para hacer cálculos, que lo puede hacer cualquier estadístico profesional por 100, 150,000 pesos. Eso no se sabe, pero vamos a entrarle a los numeritos. Oiga bien, le dije ese caso, o sea que usted no puede estar alegando que por el lado de las exportaciones, no confundamos minería con exportación, o sea, uno de los principales productores de exportación son los mineros, pero también estamos hablando de los agricultores, el sector industrial. O sea, estamos hablando de que es toda una verdadera panoplia de productos y rubros. Ahora, a mí lo que me interesa destacar, ellos hablan de 14,000 millones, no sé de dónde sacan la cifra, porque hasta ahora tenemos un cierre a noviembre y eso no es lo que da. Pero está bien que sigan inventando, hablando mentiras, porque vienen hablando mentiras. Y eso lo tiene que saber el gobierno, que ese equipito que tiene en el Banco Central se han dedicado a desinformar, no solo de esta administración, sino de administraciones anteriores. Pero quizá eso es lo que el gobierno quiere, o los gobiernos. Nosotros tenemos que tener un conocimiento del comportamiento de nuestra economía, porque si no, no hay posibilidad de diseño, de política, ni programa, proyectos, ni estrategia. Pero vayamos a lo que es más importante, que nunca lo dicen. ¿Usted vio aquí en ese comunicado el dato sobre el valor de las importaciones? No. ¿Usted sabe a cómo vamos a llegar? A cerca de 32,000 millones de dólares en importaciones de bienes, no solamente de servicios. ¿Cuánto nosotros calculamos para el año? O sea, vamos a tener un crecimiento de un 25%. ¿Qué dice este comunicado? Que es de desinformación completa. Que no, que hay un decrecimiento de las importaciones. Si hay una variable económica, macroeconómica, que está subiendo por el techo y se encarama por las nubes, son las importaciones. Ahora, cuando usted resta exportaciones menos importaciones, entonces usted está hablando de nada más y nada menos de 17,000 millones de dólares. O 16,000 millones de desbalance. De dólares. Sí, porque eso es el déficit. Porque el desbalance puede ser positivo o negativo. Es un déficit porque es negativo. Exportaciones, usted lo pone primero y le resta las importaciones. Ahora bien, ese déficit, ¿con qué se cubre? Con endeudamiento externo fundamentalmente, no solo, fundamentalmente. Entonces, aquí, cuando usted ha visto un escrito, un texto, un documento del Banco Central diciendo el peso que revisten la diferencia negativa entre exportaciones e importaciones en el endeudamiento externo de República Dominicana? Porque si usted compra más de lo que le ingresa, esa diferencia usted la tiene que haber cogido prestado. Eso es elemental. Elemental. Gasto sobre ingreso, la diferencia es un déficit, en sentido general. Ahora, ¿qué hace el Banco Central? Nada, no hace alusión de eso, y lo que tiene es unos cálculos que ni siquiera sabe interpretar los propios cálculos que reviste, porque aquí estamos creciendo enormemente con las importaciones de zona franca, que dicho sea de paso, aquí no se debe de hablar de exportaciones, aquí se debe de hablar de reexportaciones, porque las exportaciones de zonas francas, ese valor también incluye las importaciones, que es la figura de zona franca. O sea, usted llega a exportar porque se comprometió a importar los insumos. Y nosotros cada vez tendemos a subir el componente de las importaciones en el valor de exportaciones de zona franca. O sea, usted define que está mal calculado el tema y da variables creíbles. A propósito de el crecimiento. Para desinformar, porque no tienen los datos de tal crecimiento. ¿Y el tema de la inflación? No, eso vamos ahí. Usted me habló del Banco Central. Vamos a los numeritos del Banco Central. Oiga bien, que aquí nunca se hace. Y dígame qué programa de televisión de años le hace el análisis del balance, por lo menos consolidado, del Banco Central. Dígame. Vamos a destacar algunas cifras. Cortado a octubre, ¿cuánto es el
el resultado del ejercicio. Un déficit de casi 67.000. O sea que es digamos, una expresión del déficit base fiscal de cerca de 70.000 millones de pesos. Aquí nada más se habla de corrupción, aquí nada más se habla de los miles de millones, pero y esta sangría, esta tronera que tiene el Banco Central en República Dominicana, ¿quién habla de eso? Por parte de un grupo, de una partida de incompetentes que no sabe de política monetaria, que lo único que repiten es lo que le dicen los organismos internacionales o ciertos organismos. Pero todos los gobiernos lo han dejado ahí. Bueno, pero ya eso es... Usted me está hablando de grupos de poder. Sí. Y mientras más servil, pues mucho mejor. Oiga, ¿por qué nosotros tenemos que estar elevando tasas de interés en un país que necesita aumentar la producción, que necesita aumentar el consumo? Dígame. Que lo dijo la Reserva Federal. Es importante eso que usted resalta del déficit del Banco Central porque no se refiere, no se apoya, y ahí yo le concedo a usted... Pero la cosa no se queda ahí. Eso es lo de menos. Esa política nefasta que empezó durante Balaguer, que fue la de las emisiones de títulos, no estamos hablando de 1992, calcule usted, más de 30 años. No vamos a hacer alusión. Que se dijo que no era ningún problema. ¿Usted sabe de cuánto fue la primera emisión? De 1.500 millones de pesos. En aquella época de que podíamos endeudarnos, que eso no era ningún problema. ¿Usted sabe cuánto ha llegado las emisiones hoy día de títulos, de papeles? Pues esos son papeles. Usted le puede llamar cartones, certificados, lo que no, usted son papeles, quiera. Papeles que no tienen ningún respaldo. Sí tiene respaldo del fondo del banco. ¿Qué tiene? Eso tiene garantizado. ¿Y quién lo tiene garantizado? Si hay una inversión segura en República Dominicana... Oiga, vamos ahí, porque usted está señalando cosas que puede confundir. Yo admito que usted tiene todo el derecho de expresar su opinión, pero es una opinión errónea. Pero antes de eso, ¿a cuánto ascienden estos títulos emitidos? A más de 900.000 millones de pesos. Nosotros nos encaminamos a que el Banco Central esté emitiendo títulos a cerca de 1 billón de pesos. 1 millón de millones de pesos. De eso nadie habla. ¿Y quién respalda esos títulos? Papeles. Porque ¿qué es lo que hace el Banco Central? Una maquinita emite esos títulos, los vende en el mercado, ¿verdad? Lo compra la... Pero el principal comprador es Hacienda. No, oiga bien. Aquí es más enredado de lo que usted cree. Quienes están comprando esos títulos son los que tienen que tener los pesos. Claro. Sí. Correcto. No confunda lo que es la emisión del título. Hacienda emite título, pero no lo compra. No confunda comprador con vendedor, pero déjame seguir. Y el tema del endeudamiento acelerado que lleva... Eso es, vamos a eso. ¿Podemos seguir en eso el año que viene? Oiga, eso no lo para nadie en República Dominicana. Eso se conoce en economía como un endeudamiento inercial, que no lo para nadie. Pero vamos a ver los datos, porque son muchas cuestiones que de manera muy puntual. Esos 900.000 millones, ¿usted sabe a quién se le ha restado? ¿Usted sabe quién? Que eso no se dice. A los fondos de pensiones. ¿Qué hacen los bancos comerciales que cayeron en un gancho, creyendo que iban a hacer negocio? Agarran esos fondos, que son los que usted sabe que administra, que son fondos de los trabajadores, y compran esos títulos, porque eso es por el lado de la inversión. Pero ¿y qué garantía tiene el Banco Central o el Gobierno Central de devolver esos títulos? ¿Por qué no devuelven el dinero? Porque no tienen posibilidad de devolverlo. Esos títulos están muchas veces esterilizados, o sea que se retiró del mercado dinerario. Eso está como si usted, ¿verdad?, emite pesos, los retira. Ahora, ¿qué hace el Banco Central? Emite los pesos, con esos pesos compra dólares, pero para recoger esos pesos que ya emitió, sencillamente los recoge a través de títulos, papeles, que no valen nada. Lo más que pueden valer es un 40-50% de su valor facial, que fue la operación que hubo aquí con la crisis bancaria, que se hicieron un grupito de multimillonarios
que si usted tenía 1 millón de pesos, no devolvía 1 millón, Bueno, sino que Luis, usted daba. Luis está pintando, está dibujando un desastre de Banco Un Central. panorama difícil. Pero eso desde hace más de 30 años. Un desastre de Banco ¿Y Central. usted cree que hacen discusiones aquí? La primera, digamos, ronda, encuentro de todas estas mesas que se crearon, fue la de discutir el Código Monetario y Financiero. ¿Por qué? Porque ¿sobre qué base está apoyando el Banco Central eso? En una deuda que le carga al gobierno central. Y el gobierno central se hace el tonto. ¿Usted sabe a Don cuánto Luis, existe gracias. eso? Wow. A más de 625.000 millones de pesos. Usted tiene casi 2 billones de pesos allá y en déficit en el Banco Central. Si junta esas 3 partidas. No, porque eso es, acuérdese, estamos hablando de activo Pasivo. y pasivo y el patrimonio, que es sencillamente el activo igual al pasivo más el patrimonio. Lo que quiero decir que ese Banco Central, usted puede decir que está defondado, Ay, padre. está en quiebra. Y eso no se quiere decir. Y aquí hay economistas que fueron los que... ¿Qué le pidió permiso a Leonel para decir eso? Porque Yo no tengo nada que ver con Leonel. Leonel tengo creo que 30 años, que no lo veo, que fue cuando se me acercó para pedirme unos libros prestados. y se lo ¿Se devolvió. lo devolvió? No se acuerda. Él No voy a dice... hacer eso. No, que bueno, sí, porque no tengo, ¿verdad?, ningún compromiso. No tengo ningún compromiso. Claro. Bueno, pero hay, Usted me tiró ahí una... gracias, don Luis, gracias. Para Mi tema en este momento son 2 en economía y me gustaría que usted volviera con nosotros a principio de año. Es la inversión que está en el suelo. No puede seguir este país sin inversión. Pero usted en el sabe por sector qué. público. Por Y- maquillaje, manipulación y de el los tema numeritos. de la inflación, que yo no entiendo tampoco esos números. Oye, ¿por qué? No lo Porque entiendo. se manipula. Bueno, Y para gracias, eso don usted Luis. tiene que saber lo que es una canasta, tiene que ver una estructura de composición de los precios. Y lo han venido manipulando desde hace decenios, desde antes de... Esto no es tan viejo, no, esto es más reciente. No. Gracias, don Luis. No. Vámonos a la pausa. Porque esta discusión empezó en el mismo Banco Central en el 1990, donde el equipo que tenían de estadística vivía maquillando los datos. Oh, Bueno. señor. Bueno. Tiene una coincidencia con Leonel ahí de nuevo. Señores, vamos a la pausa, regresamos. Bueno, no, si en usted me quiere breve. acreditar, yo no...